Buenas noches a este nuevo podcast de Punto de Encuentro. Como le dijimos al principio del programa, estamos con la invitada, con Liliana Quiroga, haciendo este título que lo vieron en el flyer, la palabra arma poderosa. Así que le damos la bienvenida Liliana. ¿Qué tal? Buenas noches, Gonzalo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la bienvenida y gracias por invitarme a tu programa Punto de Encuentro, un clásico ya de la noche en FDS Vida. Así que muchísimas gracias. Y sí, el título es La palabra arma poderosa. Es un arma que tenemos que aprender a utilizar. Ah, qué interesante, está interesante. Así que bueno, gracias por aceptar la invitación en estas nuevas tecnologías, viste, esta nueva forma de comunicación, así que está muy interesante. Así que eso es lo bueno, que podemos estar cerca. Y en estos tiempos era muy importante hablar de la palabra, ya que nos vincula y nos da la cercanía. Claro, así es. La palabra nos vincula. Qué buena esta palabra. Un vínculo, un puente, ¿verdad?, entre las personas. En una época de pandemia, de aislamiento social, es importantísimo poder sentirnos vinculados por las palabras. Así es, si vas a la primera pregunta, cuando hablamos precisamente de la palabra, que es un universo bastante grande, ¿no? Y haciendo un poco retórica, ¿por qué hablamos que es importante el universo de las palabras? El universo de las palabras es tan vasto y tan infinito como el universo que Dios creó. Entonces, por eso es tan importante. Así como hay cosas que todavía el hombre no pudo descubrir y que va continuamente aprendiendo, que va descubriendo en el universo, de la misma manera nosotros vamos descubriendo en las palabras y específicamente en la palabra de Dios. Es tan vasto y tan infinito como el mismo universo. Así que por eso es muy lindo hablar del universo de las palabras, porque yo creo que siempre se puede aprender algo más. Así es. Estamos de acuerdo que entonces que la palabra es viva, que es una continuación constante o un proceso constante de armado, de organización, ¿no es así? Sí, exactamente. Es viva porque está en continuo cambio el lenguaje. Vos sabés que el lenguaje de las palabras es uno de los rasgos más distintivos del ser humano. Nosotros nos comunicamos principalmente a través de las palabras, porque la mayoría de los animales que Dios creó tienen todos una forma de comunicación que le es característica y que le es inherente, pero en el caso del ser humano, la característica es el lenguaje, las palabras. Y esto nos permite comunicar ideas que van más allá del aquí y el ahora. Nos permiten comunicar ideas a futuro o algo que ocurrió en el pasado. Y esto se hace a través de todo tipo de mensajes, que es infinita la combinación o la cantidad de mensajes. Por eso es tan hermoso hablar del universo de las palabras, porque a pesar de que salen de un número que es limitado de elementos, tenemos las letras que componen las palabras, ¿no? Los signos lingüísticos y las reglas en las cuales estos signos y estas letras y palabras se combinan y forman las oraciones. A pesar de todo esto, es infinita la cantidad de diferentes mensajes que podemos nosotros hacer, que podemos producir, ¿no? Entonces esto es lo más interesante que hay, porque se puede ir creando, y de hecho se va creando, nuevo vocabulario, ¿no? Las palabras que se usan ahora en la actualidad no son las que se usaban, qué sé yo, 10 años atrás, por ejemplo. Si vos a un niño a 10 años atrás le hablabas de un cassette, de un celular o de Zoom, no lo iba a entender, porque son palabras que se usan ahora, que fueron creadas para ilustrar, para describir la realidad que vivimos ahora. A un niño de ahora vos le hablas de un cassette y no entiende lo que es un cassette porque nunca lo vio, ni tuvo que utilizarlo. Entonces, por eso hay palabras que caen en desuso y otras que se van creando para ir utilizándose de acuerdo al tiempo que se está viviendo. Así es.
Quiero mencionar que CASEC lo nombramos en la primera parte del programa, así que está muy buena esta palabra, CASEC. Traté de explicarlo en la primera parte del programa. Ah, qué bueno. Después, con respecto a esto, vos hablabas de que hay un cambio, ¿no? Que cada 10 años hay un nuevo lenguaje. También me recuerda a ciertos como Hotmail dentro de lo nuevo, que ya medio que no existe. Claro, es cierto eso. Esa palabra también la estamos utilizando todavía, pero ya va quedando un poco anticuada, obsoleta. Y esto es constante, por eso decimos que la lengua va evolucionando, es algo vivo, es algo que va creciendo, que va transformándose en otras palabras. También esto es algo que, bueno, vos como profe de inglés o traductora de inglés, viste que la palabra que se está utilizando mucho en este tiempo, más en este tiempo, ya se conocía, pero el streaming, que ya es una utilización constante en este momento. Claro, sí, hay palabras que se descubren en todo tiempo y que vienen, por ejemplo, esa palabra deriva de una palabra que se utiliza en inglés para definir un tipo de tecnología. Y a veces en nuestro idioma nosotros no tenemos la forma de crear una palabra que se adecue a eso. Entonces, ¿qué hacemos? Traemos esa palabra y la adaptamos y la usamos mitad en inglés y mitad en español. Yo he escuchado la palabra zoomear, por ejemplo, por conectarse y hacer una comunicación o una conversación por Zoom. Entonces, como en nuestro idioma tendríamos que usar muchas palabras para describir esa acción, ¿qué hacemos? Directamente decimos zoomear y todo el mundo entiende que es un verbo y que está describiendo esa acción de conectarse a Zoom. Así que es maravilloso poder ir haciendo este tipo de asociaciones y poder ir descubriendo el origen de las palabras, que también es muy importante conocer. Sí, eso es importante porque es una mezcla de cultura, ¿no? Porque la palabra también es cultura, es toda una estructura lingüística, icónica, simbólica muy interesante a la hora de la semiótica, ¿no? Perdón que aburre con la palabra semiótica. Claro, sí, por supuesto. Es muy importante y es muy interesante, como vos decís, conocer a través de las palabras otras culturas, porque como decimos que las palabras describen la realidad del lugar donde son gestadas, vos conocés a través de las palabras cómo viven otras personas, cuál es el pensamiento de esas personas, qué es lo que esas personas creen. Así que eso es algo justamente casi infinito, diría yo, porque tenés muchísimo por aprender. Imagínate cuando vos vas aprendiendo otros idiomas, no solamente el inglés, qué vasto que es ese universo que se abre de conocimiento delante tuyo para aprender. Uh-huh. Totalmente. Entonces eso nos da como el hecho de que si la palabra no vincula, la palabra nos trae cultura, nos trae comunicación, por lo tanto la palabra tiene poder. La palabra tiene poder, exactamente, Gonzalo. Es así, las palabras tienen un poder que nosotros muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Es importante entender que nuestra habla, nuestra forma de decir, si la hablamos y si la hacemos adecuadamente, tiene un poder muy grande. Entonces todo lo que nosotros vamos a decir, a contar, a la forma de decir, lo que es muy importante, tiene cierta influencia donde estamos o con quién estemos hablando, no importa el soporte o la tecnología. Por supuesto, exactamente, sí, las palabras que pronunciamos producen un efecto, influyen, como vos decís, porque toda palabra que sale de nuestra boca encierra ese poder del cual hablamos, ¿no? Es un poder que puede ser tanto creativo como destructivo. Y eso es muy importante, tenemos que prestar mucha atención, porque las palabras pueden abrir, pueden cerrar, pueden derribar puertas, podemos hacer muchas cosas a través de la palabra. Necesitamos aprender a hablar bien y a darle valor a cada palabra que enunciamos.
porque muchas veces lanzamos palabras al viento y no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo, porque la palabra adecuada, en el momento justo, en el momento oportuno, le puede levantar el ánimo a alguien, puede solucionar algún conflicto, algún problema, le mostramos apoyo a una persona y tal vez hacemos que esa persona cambie una decisión que estaba por tomar, algo que no le convenía. Así que es muy importante que nosotros entendamos esto del poder que encierran las palabras. Así es, entonces es muy importante elegir adecuadas las palabras para dar el apoyo, para dar el sostén, para, digamos, para no limitar, para no dañar y para no dar un mal diagnóstico hacia una situación o una relación interpersonal. Claro, el tema de la elección de las palabras es algo que tenemos que aprender también a hacerlo y nos vamos entrenando para elegir bien las palabras, para hablar bien, ¿no? Porque hay palabras que no nos convienen y otras palabras que nos benefician, ¿no? Las palabras que no nos convienen y que no tendríamos que tratar de pronunciar demasiado, porque pueden llegar a hacernos mucho daño a nosotros o mucho daño también a otras personas, ¿no? Si nosotros decimos mucho, siempre, nunca, somos muy terminantes, todo, nada, tenemos que tener en cuenta que estas palabras son absolutas, tienen un significado cortante, terminante, y tenemos que tener cuidado, porque muchas veces hablamos de estas palabras y decimos yo nunca voy a cambiar, y estamos diciendo algo muy fuerte y no nos damos cuenta de eso, ¿verdad? Entonces, las palabras, como decíamos, pueden dañarnos y pueden darnos un corte o un final a una posibilidad de cambio. Así que mira qué importante que nosotros aprendamos a no utilizar mal esas palabras, a tratar de no pronunciarlas tanto, ¿no? Con ese sentido tan terminante, por supuesto, no vamos a erradicar de nuestra forma de hablar la palabra siempre, nunca, o todo, nada, pero hay que tener cuidado muchas veces cuáles son nuestras declaraciones, ¿no? Y también cuidar un poco cuando le ponemos etiquetas a las personas, muchas veces no nos damos cuenta y no entendemos el alcance de esas palabras, cuánto a las otras personas les afectan, ¿no? Uh-huh. Y a nosotros mismos, porque a veces decimos a otra persona, vos sos tonto, por decir algo suave, ¿no? Y eso a esa persona le afecta y le hace actuar a veces de acuerdo a lo que nosotros estamos diciendo. De la misma manera, si nosotros decimos, yo soy así, yo no voy a cambiar porque siempre fui igual, bueno, no, eso hay que tratar de quitarlo de nuestra boca porque sabemos que en Cristo todo lo podemos, que en Cristo podemos cambiar. Entonces es un poco aprender a no utilizar esas palabras que son como marcadas a fuego a veces, sí, en nuestro corazón, en nuestra mente, en la mente de otra persona. Hay una psicóloga chilena que se llama Pilar Sordo, sí, y dice que tenemos que tener cuidado con las palabras porque las palabras son fuego y se pueden quemar y cubrir el alma o dañar profundamente. Es cierto, es totalmente cierto, porque ahí donde puede lastimar a la persona, puede limitarla. Las palabras golpean mucho más, una palabra hiriente golpea más que quizás el puño físico, porque el daño físico por supuesto tiene su consecuencia, pero quizás sana más rápido si no es tan grave, pero la palabra puede quedar muy profunda y ahí donde hay que llevar a una sanidad interior y a terapias también, ¿no? Claro, sí, Gonzalo, así es. ¿Viste cuántos niños hay que los papás sin querer a veces dicen una palabra que para ellos es inofensiva, pero queda durante muchos años anidada en el corazón, hasta incluso se la olvidan los niños, pero ya de grandes, esas palabras tienen terribles consecuencias y a veces les lleva tiempo recordar qué era lo que se les decía, pero sin embargo esas palabras que fueron pronunciadas tal vez al descuido marcaron su camino y los llevaron tal vez a ser infelices y lo descubren ya de grandes.
Y bueno, gracias a Dios está la posibilidad siempre de la sanidad interior, como decías vos, de el abrazo de Cristo que te hace superar los dolores y los traumas de la niñez, pero qué importante es que no lleguemos a eso, si es posible, que lo podamos evitar. Así es. Vamos a hacer una pequeña pausa en este maravilloso tema, ¿no? De la palabra, un arma poderosa, y precisamente vamos a escuchar una banda americana que es Third Day haciendo Your Words. Bien, estábamos escuchando ahí a Third Day haciendo Your Words. Espero que me haya salido bien la pronunciación, porque si no estoy desaprobado aquí. Perfecto, muy bien, 10. Bien, Lili, hablando un poquito de esto de la palabra, el arma poderosa, ya estuvimos hablando de que la mala utilización no es buena, puede llegar a dañar y puede llegar a lastimar. Ahora la palabra trae beneficios, ¿no es así? Exactamente, hay palabras que sí nos conviene utilizar y que las tenemos que cultivar, las tenemos que tener a flor de labios, como se dice, porque estas palabras son las que construyen y es importante elegirlas para comunicarnos, para crecer, para estar sanos. Por supuesto, espiritualmente necesitamos aprender a utilizar estas palabras y esto nos va a ayudar a transmitir nuestros sueños, nuestras metas, nuestros proyectos y poder hablar bien de todo eso para que también se cumpla, porque es también importante poder bendecir nuestra vida, de poder emitir palabras de aliento, de sabiduría, con una buena proyección, palabras de fe, palabras de vida. Qué buenas que son todas estas palabras, ¿verdad, Gonzalo? Que nosotros las podamos utilizar a menudo. Uh-huh. Totalmente, ahí la palabra, ¿no? Bendecir es un buen decir, ¿no? Es lo que dice, es el adquirir un buen vocabulario. Sí, exactamente. Bendecir, decir bien. Y qué bueno que podamos decir bien de cada miembro de nuestra familia, que podamos decir bien de nuestros sueños, de nuestros planes, porque mientras estemos hablando de esa forma, mientras hablemos vida, nuestros sueños se van a ir cumpliendo, porque Dios lo va a bendecir, lo estamos declarando, y a su tiempo, cuando sea el tiempo de Dios, vamos a ir obteniendo todo esto que tanto anhelamos. Entonces, por eso tenemos que estar prestando atención a cómo hablamos de nosotros mismos, porque muchas veces hablamos bien de los demás, pero nos olvidamos de hablar bien de nosotros mismos. Así que tenemos que tener en cuenta, siempre recordar que Dios nos ama y que Dios habla bien de nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros nos etiquetamos mal? ¿Por qué hablamos mal de nosotros? Suele pasar, suele pegarnos a veces lo más duro viéndonos el espejo, ¿no? Hasta que aprendemos que no es así. Claro, hay que aprender a perdonarse. Temita. Sí, es difícil eso porque muchas veces cuando nos equivocamos, los más duros somos nosotros. Uh-huh. Sí. Con nosotros mismos. Sí, a veces buscando la perfección, a veces se termina, quizás no lo dice de la boca para afuera, pero en su mente sí lo viene pensando y eso le trae una angustia, una mala actitud, malos pensamientos. Claro, exactamente. El ser perfeccionista, eso no es muy agradable a Dios, porque bueno, solamente Dios es perfecto. Tenemos que aprender a reconocer nuestros errores, porque seguro que nos vamos a equivocar. En todo momento podemos tener esa posibilidad de equivocarnos y bueno, pedir perdón si es necesario, perdonarnos a nosotros mismos y seguir adelante, porque es la única forma. No nos tenemos que detener en el error, sino bueno, utilizarlo como una herramienta de aprendizaje, tenerlo para nuestro beneficio a eso y poder crecer a partir del error, no cometerlo más si es posible, porque a veces podemos volver a caer en el mismo error, porque nos pasa, somos seres humanos, pero bueno, tratar de tratarnos con un poco más de amabilidad. Así es. Ahora, una vez ya estuvimos hablando nosotros mismos, debemos ser lo más equilibrado posible. Ahora, ¿cómo le hablamos a los demás? Eso es otro tema. También, exacto. Si nosotros queremos disfrutar de buenas relaciones con las otras personas, relaciones interpersonales satisfactorias, relacionarnos con nuestros seres queridos, aún con personas que no conocemos, pero bien,
tenemos que también elegir la clase de palabras que construyan puentes, como decías vos al principio, Gonzalo, esa herramienta de unión que nos acerquen a la otra persona, que no que nos alejen, que produzcan separación, porque muchas veces nuestras actitudes y nuestras palabras hacen que nos alejemos de las personas, o peor, que las personas se alejen de nosotros. Pero tenemos que escoger ese tipo de palabras que nos motiven y que alienten a los demás, y más en este tiempo en el cual todas las personas necesitamos las palabras de ánimo. Así es. Así es. Es muy importante eso por el hecho, bueno, Desma, la canción que estábamos escuchando, Letras con Sentidos de Río Roma, gracias a 1.000.000, tiene que ver con eso, con los mensajes que recibimos a la mañana, los devocionales, o las palabras de hola, ¿cómo estás? Eso es muy importante en estos tiempos. Claro, y las palabras son oportunas. La palabra de Dios llega en el momento justo, no llega ni antes ni después. Vos cuando te podés estar sintiendo tal vez un poco bajoneado, como se dice ahora, desanimado, desalentado, estás empezando a mirar los nubarrones en vez de ver el cielo celeste precioso que tenemos, en ese momento llega la palabra de ánimo de alguna fuente insospechada, porque muchas veces nos llega por el camino, por el lugar más impensado, alguien que te dice una sola palabrita nada más, porque a veces no es necesario tantas frases o que sea una prédica. A veces una sola palabra chiquitita, pequeñita, tiene muchísimo poder. Un vamos, un adelante, un podés hacerlo, te da más aliento, o te da el aliento que vos necesitas en ese momento para levantarte. Así es. Así es. Ahora, por lo tanto, en la forma que lo comunicamos, en la forma que lo decimos, la forma que lo escribimos, es muy importante porque está demostrando una intencionalidad, está mostrando una dirección, ese vínculo para que realmente la persona se pueda sentir cerca a pesar de las distancias. Así que eso es muy, muy importante. Por lo tanto, debemos tener en cuenta algunas actitudes, algunos ingredientes, ¿no?, a la hora de considerar ciertas y determinadas palabras oportunas. Tenés razón, Gonzalo, exactamente, porque dicen que las palabras se las lleva el viento, pero no es así, porque las palabras, como decíamos antes, a veces son difíciles de olvidar si no son agradables, porque llevan toda una carga de significado y una carga emocional también. Y esa carga tiene que ver con los ingredientes que vos decías, me gustó esta palabra, los ingredientes, que hacen que esas palabras tengan esa carga que nosotros le damos a las otras personas. Por ejemplo, uno de los ingredientes que sí o sí tendrían que tener nuestras palabras es la amabilidad, ¿verdad? Es importante que podamos practicar o tener frases en nuestra boca que hablen de amabilidad. Por ejemplo, gracias, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Estas son palabras que, bueno, en este tiempo se escucha mucho, gracias a Dios, porque hay muchas personas que han salido a atender las necesidades de otras personas, han salido a dar palabras de aliento. Así que se ven cambios en las personas, y si usáramos más estas palabras de amabilidad, veríamos cambios que, bueno, la sociedad estaría muchísimo mejor en este tiempo si fuéramos más amables. Claro, totalmente. Otro de los ingredientes podría ser lo que marca unidad, porque no tendríamos que decir tanto yo, sino hablar del nosotros, hablar en la primera persona del plural. De esta forma hablamos de unidad. Ya el yo, viste que es como muy egoísta, pero el nosotros es bien incluyente. Así que esta es otra palabra, o digamos, tendríamos que tener este ingrediente en todo lo que hablamos durante todo el día. En ámbitos, por ejemplo, en la pareja, en la familia, viste que en este tiempo, digamos, se está tratando de resaltar la individualidad, incluso dentro de la pareja, ¿no?
que cada uno haga lo que le gusta, y ya se desalienta a veces a que se busquen actividades en común, sino que cada uno se desarrolle por su lado, y después, bueno, es como una sociedad. No, es importante el tema de la unidad, es importante hacer las cosas juntos. Totalmente, eso se te iba a decir, que se debe a la influencia de los medios, la influencia de las redes, donde está muy, digamos, a flor de piel ese egocentrismo, hedonismo, planteado en distintas partes. Está muy, lamentablemente, es la influencia de los medios que está, digamos, en contra, vamos a decir, del diseño de Dios. Exactamente, en contra del diseño de Dios, que es perfecto. Pero la influencia es muy grande, y vos tenés que estar bien plantado, porque si no te lleva, es como una corriente que te lleva, y bueno, tenés que estar siempre plantado sobre la roca para que vos no accedas, que no puedas doblegarte ante toda esa influencia que tenés externa. Otro de los ingredientes, Gonzalo, que te quería comentar es el por favor. Cuando pedimos permiso, cuando le estamos pidiendo algo a una persona, es una forma de demostrar respeto, ¿no es cierto? El por favor o me permitís. La otra persona siempre tiene derecho a decidir, y tenemos que respetarlo. La otra persona tiene que sentir que la estamos valorando. Y es muy positivo tener en cuenta lo que le pasa a las otras personas. Qué sé yo, contame cómo te fue hoy, decime qué puedo hacer por vos. Es muy importante este tema de pedir un por favor, de usar más la palabra por favor. Así es. Otro ingrediente podría ser preguntar. No ser tan asertivo, porque muchas veces suponemos y ya sacamos las conclusiones. Entonces, para que la otra persona de alguna manera se sienta incluida y no pongamos una barrera, es importante decir el qué te parece, vos qué pensás de esto, porque ahora fíjate que las personas deciden por sí mismas, y si a la otra persona le gusta o no le gusta, no importa. Yo hice lo que a mí me parecía, lo que yo sentía que tenía que hacer, y eso no es tan bueno. Claro. Sí, porque sigue cayendo en el egocentrismo y sigue cayendo en el pensamiento y en el juzgar, en el prejuzgar, que es bastante fuerte también. Eso sí, el tema del prejuzgar no es algo que se usa. Vos fíjate que hay muchísimos programas en este momento en televisión que hablan sobre las personas o hablan sobre un tema. Y es impresionante, yo siempre me sorprendo de cómo pueden estar una hora a veces hablando, suponiendo y haciendo todo tipo de conjeturas sobre algún hecho que probablemente ni siquiera tienen nada de lo que están diciendo, ninguna razón, y a veces, bueno, generalmente es de famosos o personas que son muy conocidas, salen después a decir, no, eso no es así, y con 2 o 3 palabras, todo lo que dijeron, que estuvieron una hora suponiendo, juzgando, prejuzgando y haciendo todo tipo de conjeturas, queda todo deshecho. Y estuvieron una hora perdiendo el tiempo. En realidad el que pierde el tiempo es el que lo mira, ¿no? No tanto ellos porque están ganando dinero, pero se usa mucho eso de prejuzgar, de sacar conclusiones, atar cabos. Claro, sí. Sí, no, a veces por el hecho de tener rating o entretenimiento se utilizan ciertas herramientas para, yo creo que no para edificar, sino precisamente para destruir, vamos a ser sinceros. Claro, y son palabras que es como muy complicado todo lo que uno escucha, ¿no? Hay que ser mucho más sensible y más simple, me parece. También. Hay que ser más práctico. Muchas veces entendemos o no entendemos lo que esas personas dicen, y es porque no están siendo simples, están queriendo enredar las cosas. Entonces es importante que nuestro vocabulario sea simple. Nosotros tenemos que alejarnos un poco de eso. Muchas veces nos sentimos frustrados porque hablamos, tal vez, y no nos entienden, y es porque no estamos siendo prácticos, no estamos siendo simples y directos en lo que estamos expresando. Así que lo ideal siempre es elegir palabras sencillas, sin dobles mensajes,
todo es muy importante al momento de comunicarse. Y por último, yo lo que te quería nombrar con respecto a estos buenos ingredientes que tendría que tener nuestra habla, nuestra forma de hablar, es las palabras de ánimo, que es lo que ya habíamos dicho, que el genial, maravilloso, bien hecho, muy bien, la palmada en la espalda. Claro. Eso es buenísimo, ¿no? Son palabras hermosas que te acarician el oído, que te alientan, que te levantan si vos no estás en ese momento de muy buen ánimo. En este momento vivimos en un tiempo que hay mucha violencia verbal. Sí, en la televisión, en la radio. Claro. Las redes sociales impresionantes. Exacto, eso es terrible porque son agresiones muchas veces y sin necesidad de que sean palabras, malas palabras. Es la forma en que están dichas y palabras que son realmente muy agresivas. Sí, yo creo que podemos tener distintos pensamientos, ideología, lo que sea, Lili, pero creo que se perdió eso, el respeto, el escuchar al otro y ver cómo se expresa el otro y no suponer o pisar al otro. Eso es lo que yo veo en violencia verbal en las redes, o bueno, no hablemos radio y televisión que lo manejan medios de comunicación. Claro, y vos viste cuántas personas salen a desdecirse o salen muchas personas a disculparse después, porque yo creo que tienen tan a la mano las redes, los mensajes, Twitter, Instagram, bueno, todas las formas en que se comunican, que enseguida, por fruto de la emoción que sienten, escriben algo y después inmediatamente, yo creo que inmediatamente se dan cuenta de que cometieron un grave error y salen a disculparse. Sí. Pero ya está, porque la palabra que vos dejaste salir de tu boca, como decíamos al principio, produjo un efecto y no vuelve nunca. No podés desdecir, no podés borrar lo que ya dijiste, porque quedó grabado. Y tenemos que tener cuidado con esas palabras porque nosotros podemos transformar o cambiar inmediatamente el clima del lugar donde estamos dejando salir estas palabras, donde estamos hablando. Tenemos que ser, como siempre dice nuestro pastor Gerardo, agentes de cambio, y esa palabra me encanta porque nosotros podemos cambiar con una buena palabra, con las palabras de aliento, las palabras amables, esas palabras inclusivas que hablan del nosotros como un equipo, cambian el clima del lugar donde nosotros entramos, nuestro lugar de trabajo, nuestro hogar, nuestro lugar donde estudiamos. Es maravilloso. Así es, maravilloso el tema hasta aquí. Vamos a seguir hablando de la palabra arma poderosa. Vamos a escuchar ahora a Gilberto Daza haciendo Tu Palabra. Bien, estábamos escuchando a Gilberto Daza haciendo Tu Palabra. Estamos con Lili haciendo la palabra arma poderosa de Dios. Así que, Lili, estábamos hablando de los ingredientes, ¿no? Para la hora de comunicar un buen mensaje, para tener buenas palabras. Y quería saber si quedó algo más de esos ingredientes por decir. Sí, vos sabés que veníamos mencionando los ingredientes que sí tendría que tener nuestra manera de hablar, nuestra manera de decir, y nos había quedado mencionar lo que tendríamos que desterrar, lo que no tendríamos que decir, elegir no decir algunas palabras desmotivadoras. Y estos ingredientes son, por ejemplo, las demandas, no exigir, no estar siempre exigiendo, porque hay muchas personas que hablan exigiendo. A veces le ponen un por favor atrás, pero en realidad lo que te están dando es una orden. Y vos lo percibís como una orden, pero como está ese por favor medio que te confunde, ¿viste? Así que bueno, tratemos de no hacer esto, porque cuando demandamos se levanta una pared entre la otra persona y nosotros. Sentenciar, lo que habíamos hablado hace un ratito, los términos absolutos, tratar de no utilizarlos. Etiquetas, también habíamos dicho, no haces nada bien, sos un inútil, bueno, todo ese tipo de cosas tendríamos que tratar de desterrarlas directamente, borrarlas de nuestro vocabulario. Y también acusaciones, eso es algo muy fuerte, el tema de acusar. El diablo acusa, upa. Sí, sí, qué feo. Así que eso, digamos que a veces, como decías vos en el bloque anterior,
el tema de prejuzgar a una persona, de juzgar por anticipado, quita ya y cierra toda la comunicación, porque muchas veces suponemos algo, lo afirmamos, acusamos a otra persona y no escuchamos la explicación. Y ya sacamos la conclusión y ya lo condenamos, así que tratar de no hacer esto, porque eso es terrible. Si hay algo que impide la comunicación, esto es una de las cosas más importantes que tenemos que tratar de no hacer, porque la otra persona enseguida se cierra, ¿no? Vivimos nosotros hablando con las otras personas, pero esto nos hace que, bueno, se interrumpa esa comunicación, porque podemos tener un buen corazón, tenemos muy buenas intenciones al hablar, pero si cuando hablamos nuestras palabras no están de acuerdo, en sintonía con nuestro corazón, entonces, bueno, nuestras palabras, que podían ser extraordinarias, palabras de aliento, pasan a ser palabras que mejor se las lleve el viento. Esto me trae a reflexión que más a la hora de comunicar una palabra, un mensaje, es importante saber escuchar. Al aprender a saber escuchar, vamos a poder dar un buen mensaje, porque vamos a poder reinterpretar, volverlo a reinterpretar, para saber bien lo que vamos a decir o bien lo que nos están diciendo. Sí, qué difícil, Gonzalo. Es muy difícil el aprender a escuchar, ¿no? Porque todos queremos hablar, queremos expresarnos nosotros, y a veces no nos tomamos el tiempo de escuchar a la otra persona para ver qué siente, qué quiere, o cómo podemos ver de solucionar lo que esa persona, el problema que tiene, o darle lo que la persona necesita. Si no escuchamos primero, ¿cómo vamos a poder encontrar la solución a un problema o a lo que esa persona necesita? Así es. Ahora, continuando, ¿qué podemos decir de la palabra? Pero lo que es palabra mayor, la palabra de Dios. Ah, la palabra, qué lindo, la palabra de Dios, la palabra que sale de la boca de Dios. Eso es maravilloso, ¿no? Porque vos fíjate que Dios creó al mundo por medio de su palabra. Cuando leemos ya al principio de la Biblia, en el libro de Génesis, en Génesis 1, versículo 3, ya leemos: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y en el versículo 5, ahí nomás también leemos: y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Es decir, que Dios utilizó su palabra para crear el universo que conocemos. Así que mirá el peso que tiene la palabra de Dios. En Hebreos 1:3, Cristo dice que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cristo es la persona de Dios, es Dios mismo. Y Él es el preservador de todas las cosas. Él no solamente creó al universo por su palabra, sino que Él también sustenta el universo creado y mantiene todas las cosas en funcionamiento por la palabra de su poder. Dios mío, mirá qué importante que es. Ahí tenemos bien claro que la palabra es poderosa, y la palabra de Dios es más poderosa todavía. Así que vos fíjate que Dios supervisa el universo y todo lo que se mueve. No hay nada que Dios no sepa. Él mantiene en forma activa a toda la creación. Así que no solamente que creó el universo de principio a fin, sino que mantiene el orden que creó en el universo. Es maravilloso pensar en esto. ¿Vos qué te parece eso, no? También empezaste con Génesis, pero hoy por hoy también con el tiempo de Apocalipsis, o en el libro de Apocalipsis, mejor no asusten, el libro de Apocalipsis, donde él decía que iba a mover, digamos, las estrellas, iba a hacer un movimiento. Él mismo está diciendo que él tiene el control de todo eso. No es una cuestión de Big Bang o de la ciencia o todo eso, que después el ser humano le busca los conceptos y las teorías, es otra cosa, pero él tiene bien claro que eso no es que se maneja por inercia o porque fue un asunto aleatorio.
No, claro, exactamente. Dios sabe, Él tenía un plan y ese plan se va a cumplir, porque cuando Dios habla, lo que Dios dice se cumple. Eso, bueno, muchas personas no quieren aceptar esto, prefieren hablar de la casualidad, de, bueno, el destino, de un montón de cosas, pero nosotros como cristianos sabemos que cuando Dios habla, Dios cumple, y eso nos da una seguridad hermosa, una seguridad de que lo que Dios habló para cada uno de nosotros, el propósito por el cual estamos en este mundo, sabemos que se va a cumplir si nosotros somos dóciles y obedientes a su palabra y a su guía, se va a cumplir, y cuando se cumpla, bueno, esto nos va a dar mucha gratificación, por supuesto, a Dios Padre y a nosotros también. Sí, sí, totalmente. Ahora es un tema profundo, pero bueno, voy a decirlo, esta pregunta. ¿Cuáles son algunas de las innumerables cualidades de la palabra de Dios? Y justamente son innumerables, ¿no? Lo que hace la palabra en el corazón del ser humano es impresionante, y podríamos estar todo el día hablando de esto y seguramente que no llegaríamos jamás al final, porque es como decíamos al principio, descubrir todo lo que la palabra de Dios hace, descubrir en la Biblia lo que esas palabras impresas hacen por nosotros es un universo y es todo un mundo con una aventura. Yo diría que es una aventura ver lo que Dios nos habla cada día diferente a través de su palabra. Pero bueno, hay que enumerar algunas de las cualidades y por ejemplo podemos decir, justamente hablando de lo que recibimos día a día, es que la palabra alimenta. Porque fíjate que en Mateo 4 dice, Jesús dice, escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí vemos que Dios habla y que palabra sale de su boca y que esa palabra tiene la cualidad de poder alimentar nuestro espíritu, nuestro corazón, de forma que no tengamos hambre jamás. Y esta es una comida preciosa que tenemos que aprender a buscar y a comer cada día, ¿no? Así es, así es. Hay algunos que tomarán la leche, hay otros que terminarán un poco más sólidos, ¿no? Claro, es cierto, es así, porque vos fíjate que es como en todos los procesos, va de menor a mayor. Las personas que son más nuevitas a veces se asustan cuando leen la Biblia y lo primero que dicen, no entiendo nada, porque claro, es como vos decís, primero hay que tomar leche. Hay que ir a las partes que son más sencillas de entender, a donde hay ilustraciones que nos ayudan. Es tan preciosa, tan rica la palabra de Dios, que tiene para todos esos niveles, esas estaturas espirituales, todas esas edades espirituales, vamos a decirle, ya que vos hablaste de la leche y del alimento sólido. Tenemos de todo tipo de palabras. Lo lindo es que vos lees hoy un versículo, lo entendiste. El año que viene lees el mismo versículo y ese versículo te lleva a algo más profundo, a un pensamiento más profundo. Y lo lees de acá a 5 años y va a ser algo más. O sea, es impresionante cómo podés ahondar en la palabra y nunca va a ser algo repetido. No es que leíste una vez la Biblia, bueno, ya la conozco, viste que una novela, un bestseller o cualquier libro, vos lo lees, adquiriste ese conocimiento y allí se terminó. Tenés que leer algo que tal vez sea más avanzado, pero ya adquiriste. En el caso de la Biblia no es así. La Biblia es justamente palabra viva y está todo el tiempo como dándote algo nuevo, un nuevo alimento, a pesar de que son las mismas palabras, porque las palabras que están allí escritas no cambian, pero sí cambia lo que el Espíritu de Dios te transmite cuando vas leyendo esa palabra. Claro, ahí donde viene, más allá del estudio, quizás que se haga exegético o más allá del estudio teológico, es la revelación que te trae tu corazón, a tu mente, a tu espíritu. Ay, sí, es maravilloso, ¿no? Y qué hallazgo, cuando vos te das cuenta de algo que no entendías. ¿Te ha pasado?
Sí, totalmente. Qué hermoso. ¿Cómo se siente uno? Porque te parece que Dios te dio algo único a vos. Y enseguida lo querés contar. Siempre vamos a la pastora y le contamos a los pastores, ¿no? Y le contamos eso que Dios nos reveló, que es como algo precioso y único. Así es. Vos sabés que lo voy a hacer breve esto, y de paso que lean, Lili, para que... ¿Sí? Pero cuando Dios me llamó a mí, que me llamó a través de forma sobrenatural, después si quieren saber les contesto por privado, me hizo leer todo Mateo 24. No entendí nada. Me asusté, no entendí nada. Hoy lo entiendo perfectamente. Claro. Pero lo bueno es que vos fuiste obediente, seguramente en ese momento lo leíste y dijiste, bueno, te apropiaste, porque no entendiste, pero vos te apropiaste de esa palabra y seguramente que en tu corazón vos sabías que en algún momento, a pesar de que en ese momento no lo entendías muy bien, en algún momento lo ibas a entender. Sí. Porque vamos aprendiendo, viste que a través de la palabra nosotros aprendemos un montón. Esa es otra de las cualidades que tiene la palabra de Dios, que nos enseña, ¿no? Cuando leíamos antes, escrito está, ¿no? Escrito está. Estamos afirmando y podemos confiar que el poder y la verdad de la palabra de Dios está escrita en la Biblia. Eso es una gran enseñanza. Quiere decir que podemos confiar en todo lo que está escrito. Es un ejemplo que Jesús nos dejó en ese momento cuando dijo, escrito está. Porque Él podría haber hecho... Él es Dios. Y en ese momento eligió ser hombre y contestarle de una forma que nosotros como hombres también podemos hablar, ¿no? Él lo resistió, porque en ese momento él estaba hablando con el enemigo, y él lo resistió de una forma que nosotros podemos imitar, podemos identificarnos con él, que caminó como hombre en este mundo, y él dijo, escrito está. Y nosotros podemos muchas veces, cuando hay cosas que nos afectan, cosas negativas, podemos decir, escrito está, Dios me quiere bendecir, escrito está, Dios dice que soy su hijo. Y bueno, podemos decir un montón de cosas, escrito están. En la Biblia hay muchísimas promesas, más de 300 creo que hay, muchísimas, una para cada día del año, y esa palabra tiene un poder especial y está a nuestro alcance, porque está ahí, en ese libro que tenemos delante de nuestros ojos. Así que mirá si la palabra no encierra poder. Así es. Así que, bueno, nos alimenta, la palabra nos enseña, y ¿qué más nos puede hacer la palabra? Nos alcanza las bendiciones, por ejemplo. Es importante entender que al pronunciar las palabras nosotros nos acercamos a nuestras bendiciones. Siempre nos enseñan que seamos específicos a la hora de pedir, el momento de pedir algo, que seamos específicos, a pesar de que Dios ya sabe, Él ya conoce y sabe mucho mejor que nosotros lo que necesitamos, pero al Padre le agrada que nosotros lo pidamos, y que lo pidamos con palabras específicas, y que usemos el por favor, y que usemos palabras que le agraden, porque muchas veces venimos de exigir, y no es así. Primero tenemos que, con acción de gracias, acercarnos a Dios y expresarle todo lo que lo amamos, primero por quien Él es y es para nosotros, y después, bueno, sí, podemos pedir, ¿no es cierto? Pero el tener un buen vocabulario también nos alcanza las bendiciones del cielo, porque fíjate que podemos atar y desatar también. Eso es importante, podemos desatar la bendición en nuestra vida. Dice en Mateo 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto es muy importante, es una herramienta poderosa que tenemos. Hace poco recibimos una enseñanza sobre esto, que es súper valiosa esa enseñanza, porque con nuestras palabras lo hacemos, atamos y desatamos con nuestra palabra. Podemos atar las cosas que no nos convienen, las cosas que nos están molestando, y podemos desatar bendición a través de nuestras palabras. O sea que en nuestra boca está el poder para hacer todo esto. Está en creer, en confiar, en tomarlo con fe, y sobre todas las cosas ejercer la autoridad como hijo de Dios. Ahí donde
entendemos y nos empoderamos, ¿no? Como hijo de Dios. Exactamente, qué bueno esto que está diciendo de ejercer la autoridad, porque muchas veces nos olvidamos que Dios nos dio autoridad para hacer esto. Como hijos de Dios, si vivimos nosotros de acuerdo a sus reglas, Él nos dice que tenemos la autoridad, como decías vos, para empoderarnos y para poder hacer esto que es tan importante para poder vivir una vida de victoria en victoria. Sí. Y la palabra justamente a través de nuestra boca se abre camino. Se abre camino en donde a través de las tinieblas, porque sabemos que la luz ofende tinieblas. Esta es una frase que la he escuchado muchas veces de la boca de nuestra pastora y siempre me llamó la atención y me preguntaba yo cómo puede hacer para que esto ocurra, para que ¿qué es esto de que la luz ofende tinieblas? Y muchas veces es a través de un testimonio silencioso, sin hacer nada, puede ser una buena acción, una enseñanza, pero también puede ocurrir por una palabra. Yo creo que la palabra también está, le podemos decir que a veces esa palabra hace las veces de luz. Porque muchas veces nosotros pensamos que nuestras palabras justamente no van a surtir efecto cuando hay mucha tiniebla, porque hay veces que hablamos con personas o hay situaciones que parece que están en una tiniebla absoluta y parece que vamos a hablar y que nada va a ocurrir, pero no es así, porque Dios mismo dice que la palabra nunca vuelve vacía, ¿no? Y esa palabra puede producir una fisura en una gran pared que alguien, por ejemplo, levantó alrededor de su corazón y vos no podés acceder a ese corazón, a hablarle de Dios, pero una palabrita pequeña y poderosa puede empezar a producir la fisura. Es la palabra certera, es la palabra acertada en el momento preciso que produce ese efecto que es inesperado. Totalmente, la verdad que sí, es muy bueno. Así que elegir bien las palabras en el momento oportuno. Sí, que Dios nos guíe para que las pronunciemos, ¿viste? Porque a veces uno busca palabras complicadas y menosprecia y deja de lado alguna palabrita chiquita, como decíamos antes, vamos, levantate, y quiere hablar todo complicado y todo floreado y decir una frase genial, y resulta que Dios obra a través de lo más sencillo. Es así, totalmente. La última vez yo, por una cuestión de oración y todo, Dios me dijo, decirle solo esta palabra. Y era una sola palabra, ni siquiera bíblica, ni era ni una frase, era solo esa palabra y le tocó a la persona. Mirá vos, es maravilloso eso. Y la palabra te la digo, presente, nada más que eso. Presente. Presente, fue eso lo que le tenía que decir. Mirá vos, qué hermoso. Bueno, eso, viste, es así, es especial. Esa palabra no era la palabra en sí, sino todo lo que implicaba y lo que iba junto con esa palabra, ¿no? Sí, totalmente. Es maravilloso. Y por ahí esa palabra produjo sanidad. Ajá. Porque no sabemos en realidad cuál es el efecto que produce. Nosotros sabemos que hay un efecto y que ese efecto es poderoso y que es un efecto que la persona necesitaba en su vida, pero muchas veces no sabemos exactamente qué. Y una de las características justamente de la palabra es que produce sanidad interior. Las palabras dentro de la Biblia son como medicina, como remedio para nuestro corazón, porque cambian nuestra vida para siempre, porque hay vida justamente en la palabra, y a veces sentimos que estamos muertos antes de conocer a Cristo. Hay un vacío tan grande en nuestro interior que tenemos dudas de para qué existimos, y sin embargo, al tomar contacto, al leer, al ir comiendo la palabra de Dios, vamos recibiendo vida, porque hay vida en esa palabra, y vamos descubriendo el poder de la verdad que está en la palabra de Dios. De ahí empezamos a ver, obviamente, cantidad de cambios, porque creo que todos los que hemos llegado a Cristo hemos visto innumerables cambios que solamente esa verdad, la verdad que es Cristo, puede traer. Amén, así es.
Así que bueno, le podríamos decir, Gonzalo, a los que están empezando a estudiar la Biblia, que tal vez no la entienden, como decíamos hace un ratito, que no piensen en leerla toda de una vez, porque, bueno, vos sabés que mi esposo la leyó toda entera, de punta a punta. Dijo, quiero conocer lo que dice la Biblia, porque se dio cuenta, ya bien de grande, que nunca había leído la Biblia. Claro. Y entonces dice, la tengo que leer, y la leyó de punta a punta y se leyó todas las cronologías, los reyes, esa parte, la verdad que sí, siguió adelante, porque viste que muchos empezamos desde el principio y llegamos a una parte que nos trabamos y como que nos aburrimos, porque esa parte es una parte que, bueno, es histórica y es una parte que no puede dejar de estar, porque es importante, pero por ahí a uno le gusta más leer las historias y avanzar más, ¿no? Claro. Entonces a los que empiezan a leer la Biblia, no quieren entender todo inmediatamente, hay que ser un poco más pacientes, empezar en alguna parte y mantenerse leyendo. Eso es importante, sí, perseverar. Recomendación, Salmos y Proverbios, sí. Otras, qué sé yo, por ahí las parábolas pueden ser interesantes, pero Salmos y Proverbios pueden ser interesantes. Como para empezar, claro, exacto. Entonces una vez que ya te atrapó, que ya le tomaste el gusto, que tomaste el hábito de la lectura, seguir, ¿no? Y de a poco, bueno, vas a ir aprendiendo y profundizando cada vez más. Después, bueno, tenés que ir sí o sí al seminario, Camino al Cielo. Tenés que ir, vamos a pasar la publicidad de nuestro seminario Camino al Cielo, y con el profe Daniel y todos los profes que hay, los profesores que van a ir cada uno, les va a ir enseñando. Yo digo el profesor Daniel porque él es el que enseña bibliología, pero bueno, tenemos cantidad de materias que cada una nos enseña a profundizar en un área diferente. Totalmente. Ahora estamos hablando de que la palabra sana, y ¿qué podríamos decir de la palabra de Dios en estos tiempos, Lili, en estos tiempos de pandemia? Y bueno, ahora justamente es cuando la palabra de Dios tomó un lugar estelar, diría yo. Es como que toda la palabra en general, la palabra escrita, la palabra hablada en general, bueno, se extendió por todos lados. Las personas no pueden encontrarse, no pueden verse, entonces todas las redes, todas las vías de comunicación, fue como, yo diría que como que estallaron, hubo como un estallido de comunicación de mucha importancia. Hace unos días escuchaba a una artista en una entrevista en televisión, y ella hablaba de que en este tiempo de pandemia las palabras se resignificaron, y me gustó mucho esa palabra. En el caso de la palabra de Dios, la palabra fue y será siempre la misma. O sea, no hay un significado distinto, porque la esencia de la palabra no cambia, no va a cambiar nunca el significado de la palabra de Dios. Lo que sí pasó es que se difundió de una manera impresionante, porque somos nosotros los que le dimos el lugar que la palabra merece en este tiempo, un lugar de honra y de difusión, de expansión a gran escala como nunca en la historia, creo. Yo me animaría a decir que nunca hubo una difusión tan increíble como en este tiempo, Gonzalo. No sé qué pensás vos. En una de las ediciones anteriores de Punto de Encuentro damos la noticia donde un hombre, a través de un país muy complicado, no me acuerdo si era Irán o Irak, no me acuerdo cuál de ellos, que recibió a Cristo en su corazón a través de chat del Messenger de Facebook. O sea, vos imaginate que es tan necesario el poder de la palabra para que una persona conozca, acepte a Cristo en su corazón, y hoy por hoy empezó a discipularse. Qué lindo, sí me acuerdo de esa noticia porque fue muy impactante, porque uno se imaginaría que tiene que ser en presencia uno de otro, y sin embargo esta persona se animó, porque creo que era un país complicado, ¿no? El que estaba esta persona, que son perseguidos y todo eso, y recuerdo que él como que se animó a seguir hablando y a profundizar, porque él tenía o sea, dudas y quería conocer de lo que era Cristo y todo eso, y después recibió a Cristo a través de una red. Es impresionante eso. Así es, impensable.
Impensado, exactamente. Muchas personas encontraron en las redes sociales en este tiempo un refugio para poder sobrellevar todo este tema del aislamiento, ¿no? Durante la pandemia del COVID-19, porque, bueno, se sintieron muy solos, así que buscaron diferentes plataformas. Por ejemplo, bueno, yo no entiendo mucho, yo sé que se llama plataformas, espero que esté usándolo bien. Vos decime. Sí, está bien. ¿Está bien? Bueno, Twitter, Facebook, después Instagram, después otra que yo no conozco mucho, pero que la escucho nombrar un montón, que es TikTok. Estas, no sé si se llaman aplicaciones o cómo se llamen, pasaron a tener un lugar súper importante en la vida de todos, ¿no? Porque mucha gente pasó muchas horas, más al principio cuando no se permitía salir más que a buscar algunos víveres, algo que necesitábamos para vivir, pero no se podía salir para nada. Muchas personas pasaron horas y horas y horas sentados frente a su computadora o con el celular en la mano, comunicándose con otros a través de estas plataformas. Sí, totalmente. Vos sabés, con respecto a TikTok o a cualquier otra, con respecto a TikTok, en esta última novedad es que hay un problema geopolítico entre China y Estados Unidos. Vos fíjate que el poder de influencia que tiene sobre los usuarios y quien son también los TikTokers, también tiene un poder de influencia muy, muy importante, que quizás un medio de comunicación bastante importante. Hoy, por el hecho también, Facebook ha tenido problemas con respecto a campañas políticas. Vos fíjate que las redes sociales han tenido una relevancia muy, muy importante en estos últimos tiempos. Claro, porque como vos decías antes, producen una gran influencia, ¿no?, en las personas, y a gran escala. Sí. Ese es el tema, es a gran escala, porque todos miran Facebook. Sí. Entonces, bueno, obviamente que seguramente los gobiernos quieren apropiarse de esas redes para poder transmitir todas las ideas en forma masiva y rápida, por supuesto. Y como antes hablábamos del tema de las palabras nuevas, la pandemia impuso palabras nuevas. Es como que cambió, como reformatear, diríamos, como pasa en la computadora, es como que también se cambió el significado de muchas palabras. Nosotros pensábamos a veces que conocíamos el significado de algunas palabras y ahora las usamos pero con otro significado. La misma palabra, por ejemplo, pandemia. Nosotros siempre usábamos, o sea, conocíamos esta palabra, pero ahora tiene otro significado para nosotros porque la vivimos en carne propia. Vivimos esa realidad. Entonces esa palabra ya no pasó a ser una palabra que está en un libro. Ya cuando decimos pandemia vemos todo el trasfondo que tiene esa palabra, porque nosotros mismos estuvimos inmersos en una pandemia. Por ejemplo, la palabra abrigo, ánimo, bueno, esas palabras que hablábamos se potenciaron. O sea, ahora se potenció mucho el significado de algunas palabras. Y eso es algo que es muy, muy lindo y que, bueno, a los que nos gusta mucho el tema de las palabras, nos apasiona estudiar y ver qué pasó con todas estas palabras. Bien, Lili, ¿qué palabras finales querés dejarle a la audiencia de FDS Vida? Bueno, creo que es un poco, la conclusión sería que las palabras son un arma muy poderosa que Dios nos otorgó porque nos la dio Dios, que prestemos atención, como ya dijimos, al qué y al cómo decimos para mejorar quiénes y cómo somos, para cambiar nuestro presente, si es necesario, y proyectarnos hacia el futuro, que ya fue planeado por Dios, porque Dios planeó para nosotros un futuro, y nosotros soñamos, nosotros queremos concretar ese futuro que es perfecto y que Dios ya había pensado para nosotros. Creo que todos como cristianos queremos cumplir el propósito de Dios para nuestra vida, porque si nosotros llegamos a cumplir lo que Dios soñó, ese objetivo con el cual nosotros nacimos, de esa forma vamos a alcanzar la plenitud, nos vamos a sentir plenos interiormente. Así que bueno, aprendamos, tengamos cuidado de cómo hablamos y que declaremos con fe
y con mucha firmeza la bendición sobre nuestra vida, más en este tiempo en el cual es un poco difícil hacerlo, pero hagámoslo, declaremos con mucha seguridad en nuestro corazón la bendición de Dios en nuestra vida, y bueno, comencemos desde ahora a disfrutarla, porque ya estamos viviendo en el reino, estamos viviendo en un mundo difícil, pero nosotros como cristianos tenemos la cabeza en el cielo. A pesar de que nuestros pies están en la tierra, nuestra cabeza está en el cielo y ya podemos vivir en el reino de Dios. Así es, está buenísima esas palabras finales, gracias por compartirlas y por proclamarlas, que están muy importantes. Así que bueno, gracias Lili por aceptar la invitación, bendiciones totales. Gracias Gonza, gracias a vos por haberme invitado en esta noche, fue un placer tener esta charla con vos y bueno, hasta la próxima y bueno, felicitaciones por tu programa, porque la verdad es que no nos lo queremos perder en casa, están muy buenas las entrevistas y todas las secciones que tienen. Gracias Gonza. Gracias Lili Quiroga por este maravilloso tema, gracias a ustedes por estar escuchándonos y nos estamos escuchando en un próximo podcast y programa Punto de Encuentro. Que tengan muy buen fin de semana. Bendiciones.